Buenos días, profesor y compañeros. Mi nombre es Vanessa Bueno y hoy día me ha tocado explicar sobre asaltos de la democracia. En el 1968, en el gobierno de Belaúnde tuvo un fuerte impacto por Mario Vargas Llosa, quien estaba en contra de los militares y fue privado del acceso a las evidencias con las cuales iba a finalizar su investigación. En el Palacio del Presidencial hubo un golpe de Estado para deponer a Belaúnde el 3 de octubre de 1968. Hubo un destacamento militar en el que se ocupó el Congreso. En 1970, Mario Vargas Llosa quiso imprimir su primer libro, que hablara sobre los abusos de los militares, pero los militares destruyeron su primera edición. Este ataque fue ordenado por Velasco Alvarado. En el Perú, en 1963 a 1989, un contrato sancionaría la entrega de los derechos de la brea y Barinas al Estado peruano. Las fuentes petroleras fueron firmadas por Fernando Espinosa y Carlos Loret Mora. En 1971, como podemos ver, León Velarde, un magnate en bienes raíces, ofreció a Velasco locales de fiestas y fue nombrado viceministro. En 1976, Velasco Alvarado dejó la presidencia y sus asesores anunciaron 4 causas por la intervención militar en contra de la democracia. Durante el régimen militar hubo nuevas reglas y prácticas introducidas por los militares en 1968 y 1979, juntamente con nuevas empresas estatales, ministerios y organizaciones. En la dictadura del gobierno militar de Sánchez Cerro tuvo un periodo de 1930 a 1931. Asumió poderes legislativos y judiciales para denunciar a varios exministros por la corrupción en relación con el escándalo de la IPC. En el año de 1969 se estableció una comisión especial para investigar las supuestas transferencias ilegales de 17 millones de dólares en utilidades repartidas por la IPC, permitidas por el Banco Central, el ministro de Hacienda, después del golpe de 1068. En 1961, para erosionar la democracia peruana y para organizar campañas políticas, como la cruzada contra la IPC. En 1972, la KGB contaba con 9 de estos contactos estratégicos y confidenciales. Montesinos, en 1961, tuvo acceso a los partidos políticos. En 1977, fue arrestado por haber viajado a Washington como invitado del gobierno estadounidense sin autorización oficial peruana. Los asesores y periodistas izquierdistas conformaban una red de asociados, repartían empleos y favores entre sus amigos. Algunos izquierdistas defendían las ideas de la Unión Soviética. Los diarios gubernamentales eran pagados de $5.000 en 1971 y influyeron las decisiones del gobierno y la opinión pública. En 1963 a 1989 hubo conciliación de la fracción de Velasco. Trajo el surgimiento de los izquierdistas Generación Terremoto, de coroneles y generales, radicales en reformas estructurales. En 1968, el régimen militar hizo argumentos para justificar su golpe de Estado. Vargas Aya tuvo 2 objetivos. Uno de ellos fue crear una campaña para desacreditar a las instituciones democráticas y a los exfuncionarios civiles del gobierno de Belaúnde. Velasco y sus seguidores lanzaron un ataque en contra. Enterrar para siempre las evidencias de la participación de los militares y la intervención personal, contrabando y frustrar el acceso del APRA al poder. Los efectos constitucionales y su aprovechamiento de los presidentes civiles contribuyeron a minar los contrapesos cruciales para tener la corrupción desde la década de 1980. En 1970 hubo un aumento de explosivos de la producción y contrabando de la cocaína planteó problemas para el cumplimiento de las leyes. Morales Bermúdez decidió implementar una transición de 3 años
para que los militares regresaran a sus cuarteles. Abrió un camino para las elecciones prometidas a una asamblea en 1978 y completó la Constitución en 1980. Morales Bermúdez gozó el periodo de 1975 a 1979 de un poder autoritario. La deportación de políticos se incrementó durante su gestión. En 1963 a 1989, el régimen militar dejó que la Asamblea Constituyente incorporara los logros de la Revolución de Morales Bermúdez y los partidos políticos del APRA y de la República. Morales Bermúdez realizó un esfuerzo para dejar la disputa entre los militares y el APRA y del PPC. Diseñaron una constitución. Quieren resolver los impactos entre el Ejecutivo y el Legislativo. La Carta en 1979 fortaleció al primero y debilitó al segundo régimen. Belaúnde fue elegido en 1980 en la época del terrorismo y en el narcotráfico para enfrentar al militarismo. Velasco fue finalmente depuesto del poder por el general Morales Bermúdez en 1975. Tantaleán y balasquistas, León Velarde y Altecos fueron encarcelados. Morales Bermúdez procedió a minar a grupos izquierdistas. En octubre de 1974, en la presa, un gran escándalo que involucró a Lepsa, la empresa estatal a cargo de la venta de alimentos por menor, Luis Mariana, el ministro de Comercio, se vio obligado a renunciar. Esta corrupción perjudica al peruano en los productos. Hubo un control ideológico y represivo ejercido sobre la prensa. Se hizo expropiación en todos los medios de comunicación masiva en 1974. En el orden democrático se inauguró en 1980. Prometió un gobierno democrático y fue elegido por Acción Popular. Los efectos constitucionales y su aprovechamiento de los presidentes civiles contribuyeron a minar los contrapesos cruciales para tener la corrupción desde la década de 1980. En 1970 aumentó los explosivos de la producción contrabando de la cocaína. Planteó problemas para el cumplimiento de las leyes, el sistema de justicias y el imperio de la ley. Morales Bermúdez decidió implementar una transición de 3 años para que los militares regresaran a sus cuarteles. Abrió el camino para las elecciones prometidas a una asamblea en 1978 y se completó en la Constitución de 1980. Morales Bermúdez gozó el periodo de 1975 a 1979 de un poder autoritario. La deportación de políticos se incrementó durante su gestión. En 1963 a 1989, el régimen militar dejó que la Asamblea Constituyente incorporara los logros de la Revolución. Morales Bermúdez y los partidos políticos, el APRA y el Partido Popular Cristiano, la PPC, llegaron a un acuerdo. Morales Bermúdez realizó un esfuerzo para dejar disputa los militares y el APRA y el PPC. Diseñaron una constitución. Quieren resolver los impactos entre el Ejecutivo y el Legislativo. La Carta de 1979 fortaleció al primero y debilitó al segundo. Belaúnde fue elegido en 1980, en la época del terrorismo y en el narcotráfico, para enfrentar al militarismo. Velasco fue finalmente depuesto del poder por general Morales Bermúdez en 1975. Tantaleán y velasquistas, León Velarde y Altecos, fueron encarcelados. Morales Bermúdez procedió a minar los grupos izquierdistas. En octubre de 1974 estalló en la prensa un gran escándalo en que involucró a Lepsa, la empresa estatal a cargo de la venta de alimentos por menor. Luis Barandilla, el ministro de Comercio, se vio obligado a renunciar. Esta corrupción perjudica al peruano en productos. Hubo un control ideológico y represivo ejercido sobre la prensa. Se hizo una expropiación en todos los medios de comunicación masiva en 1974.
El orden democrático se inauguró en 1980. Belaúnde prometió un gobierno democrático y fue elegido por Acción Popular. Muchas gracias.